La Torre de Babel fue una gran torre construida por los habitantes de la tierra con el propósito de alcanzar el cielo y ser famosos. La idea era construir la torre para poder permanecer juntos por siempre, sin tener que irse a vivir a otros lugares. El nombre de la Torre de Babel proviene del verbo balbal, que significa confusión. En Babel, Yahvé sorprendió al pueblo enseñándoles a hablar un dialecto particular. La realidad será dispersar a la gente de la tierra en congregaciones y clanes. La era de los hijos de Noé brindó la oportunidad de un nuevo comienzo. Fue una oportunidad para hacer lo que Dios había mandado, multiplicarse y llenar la tierra, Génesis 1, 28, 9, 1 a 7. Algunos así lo hicieron y ya comenzaron a colonizar lugares inexplorados. Mientras tanto, otros pueblos se rebelaron y, en lugar de difundir sus opiniones, comenzaron a construir ciudades amuralladas para proteger lo que estaban construyendo. Según la Biblia, la Torre de Babel era una enorme torre que funcionaba como se describe en la historia de Génesis 11. Todo sucederá por una razón, la torre llegará a los cielos, y de esta manera la gente común que la construyó no se dispersará, sino que se convertirá en un nombre importante. Sin embargo, su desarrollo quedó inconcluso y Dios rechazó la arrogancia del Creador con un dialecto desordenado. La Torre de Babel se convirtió así en un signo demostrativo del orgullo humano y de la diversidad lingüística. Este artículo se centrará en los antecedentes históricos de la Torre de Babel y su importancia. Recuerde siempre que este edificio fue un gran punto culminante. Solo unos pocos años después de su considerable ascenso, se reunió el pueblo a quien el Señor, en su orgullo y falso amor, había borrado sus dialectos, y dispersó a algunos de ellos en el extranjero, Génesis 11, 1 a 9, es de destacar que varios años después de la inundación, la gente intentó subir a la cima de la montaña. Y yendo hacia el oriente, encontraron una llanura donde estaba Saíner, y se establecieron allí. Y se dijeron el uno al otro, venid, hagamos un bloque y cocinémoslo bien. Además, utilizamos bloques en lugar de piedras y un acabado negro en lugar de mezclas. Y dijeron, venid, hagámonos una ciudad y una cumbre que llegue al cielo, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos esparcidos por toda la tierra. Celebra una cumbre. No hay nada malo con eso en sí mismo, sino más bien con la intención detrás del motivo de la celebración de la cumbre. ¿Qué significa Torre de Babel? La palabra Babel tiene una base histórica inequívoca y compacta. Proviene del verbo hebreo, balbal, y por eso se confunde. Por eso, este monte lleva el nombre de Yahvé porque se convierte en el lugar donde él confunde y difunde los dialectos de todos los pueblos de la tierra. La Torre de Babel cuenta la historia de la difusión de más de 7,000 dialectos en la tierra y el comienzo de la correspondencia como un milagro humano duradero. Además, implica ir más allá de la arrogancia de tener que ser como Dios, e invita a caminar en la elección de que somos gestionados por un Dios que es a la vez amor infinito y fuego consumidor. En otra definición etimológica, Babel significa entrada de Dios. La cima es una espiral que pasa entre un mundo cementado real, la tierra, y otro mundo completamente sobrenatural, el cielo. La leyenda de Babel incorpora alegorías que insinúan el interés humano por el conocimiento de Dios. ¿Dónde está la Torre de Babel? Varios aspectos interesantes del relato de Génesis 11 indican que esta escena tuvo lugar en la región, Shinar, de Mesopotamia. Saíner es el nombre de la tierra que rodea la llanura sobre la cual se construyó el pico de la montaña, Génesis 11, 2. Expresión hebrea que se refiere al centro y sur de Mesopotamia. Otro detalle que define topográficamente esta historia tiene que ver con la estrategia de desarrollo propuesta. La historia del desarrollo de la cumbre de Babel, Génesis 11, 1, 8, muestra cómo se desarrolló la Baja Mesopotamia. La piedra y la madera eran escasas, los bloques se hacían con tierra local y la construcción con asfalto era el material principal. Tar se llenó como una mezcla. ¿Qué forma tenía el pináculo de Babel? La cima probablemente tenía el estatus de la torre de un templo mesopotámico llamado Sigurat. Esta torre tenía varias escaleras, como máximo un santuario de un dios noble, y además un santuario a los pies. Los sigurats estaban ubicados principalmente en las principales comunidades urbanas y se construían a partir de bloques de arcilla. Limo bituminoso,
frecuentemente usado como mortero, Génesis 11:44. El Sigurat estaba concentrado en el cielo, aunque su imagen aún no se comprende del todo. Y se cree que entre otras cosas hablaban de la montaña sagrada, que hablaba de la conexión entre el paraíso y la tierra. Porque un santuario genuino está cargado con el esfuerzo de construir una cumbre y permitir que esa cumbre llegue al paraíso. Génesis 11. Carita sonriendo no prueba que estas personas tuvieran la intención de emigrar plenamente al paraíso. ¿Por qué se hizo la Torre de Babel? El tema era el objetivo para el que fue creado. Actualmente, se están construyendo edificios de gran altura en zonas urbanas porque no hay espacio para ampliaciones a menos que sea necesario. La Biblia revela la motivación detrás de por qué construyeron la Torre de Babel. La gente estaba tratando de hacerse un nombre. Tenían que ponerse de pie. Tenían que ir al cielo y tomar la imagen de Dios. No quieren ser esparcidos y llenar la tierra como dijo Dios. O tal vez tuvieron que trabajar increíblemente duro para permanecer juntos y volverse grandes y populares. Esta era se ha unido para celebrar la fuerza del hombre y alabar su propio nombre. Siguiera vivo o no cuando creció, no podemos dejar de sentir que inculcó en el corazón de la familia la posibilidad de la autocomplacencia y la desobediencia a Dios. Construir una torre no era un delito, el problema era que querían alcanzar el nivel de Dios como ser supremo. ¿Qué aprendemos de esta historia? La historia de la Torre de Babel enseña que la rebelión y la desobediencia a Dios tienen consecuencias. Estas consecuencias no solo nos afectan a nosotros, pueden afectar a muchas personas. Actuaron rebeldemente y trataron de permanecer en lugar de obedecer el mandato de Dios de extenderse por toda la tierra. Esta actitud rebelde ante Dios los llevó a hacer planes que finalmente no funcionaron. De todos modos, no nos llevábamos bien y estábamos dispersos por todos lados. Entonces pasemos al siguiente punto. Eso es orgullo. No importa cuánto creamos que sabemos más que Dios, no importa cuánto creamos que nuestros planes son mejores que Dios, Dios es Dios. Los planes de Dios para nosotros siempre son mejores que los nuestros, por eso es mejor reconocer el control de Dios y actuar de acuerdo a su voluntad. Además, la voluntad de Dios siempre se cumplirá, aunque intentemos impedirla. Finalmente, esta historia nos enseña la importancia de la unidad y la buena comunicación. Si nos unimos y nos comunicamos bien unos con otros, podemos lograr mucho bien. Pero el elemento principal debe ser, por supuesto, la guía divina. Quizás si se hubieran unido para cumplir la voluntad de Dios, el final de esta historia hubiera sido diferente. En Génesis 11, 1, 9, dice: En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Saíner y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo, nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma, esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo.